Ilia Topuria, el peleador número 1 libra por libra de la UFC, fue completamente destruido por Justin Jacek, un peleador nacido en Arizona, de madre mexicana y de padre alemán, que había fracasado en todos los intentos de ser campeón mundial de la UFC, pero que en este evento, el evento más grande de la historia de este deporte, que fue en la Casa Blanca por los 250 años de Estados Unidos, lo consiguió. Incluso diría que el evento fue más grande que lo que ocurrió en Giza hace unas semanas. No había forma más épica de ser campeón que en este escenario, y tengo que hablar de esto porque todavía no me lo creo. La pelea fue 90% boxeo y se suponía que Ilia, como el noqueador que es, debía finalizar a Justin en 2 rounds, pero cometió tantos errores que yo no me creo que este sea el mismo peleador que se hizo doble campeón en esta empresa y que estaba revolucionando el boxeo de la UFC. Es más, Topuria había noqueado a todos los oponentes que tenía en común con Jacek. Jacek no era el favorito, las casas de apuestas lo tenían como 5-1, pero lo que hizo con Topuria ni sus más grandes fans lo han podido imaginar. Y vamos a ver algunas imágenes sobre lo que pasó después de la pelea, ya que no le dejaron dar declaraciones, pero es más, creo que ni podía, porque tenía la boca medio abierta como si tuviese rota la mandíbula. De hecho, cuando terminó el cuarto round trató de sentarse, pero estaba literalmente ciego, tanto así que cuando quiso sentarse tuvieron que sostenerlo para que no se cayera porque no vio el asiento. Sin embargo, el problema con Topuria no es solo la destrucción física, sino que me parece que también le rompieron el espíritu. Él era un peleador que se caracterizaba por tener mucha confianza. Era como el Lazy Boy, un hocicón, pero que respaldaba lo que decía con knockouts. Y ahora, por lo que pasó, no creo que vuelva a tener esa misma confianza. Pero volviendo al punto, hay unas imágenes virales que están rondando por redes donde se lo ve en la ambulancia, pero déjenme decirles que son falsas. Son hechas por IA. Las reales son estas donde se lo están llevando y se evidencia que no podía ni caminar por su cuenta. Probablemente tenga un par de costillas rotas y las 2 órbitas de los ojos lesionadas o rotas. Todavía a estas horas por la tarde no hay un parte médico oficial, pero Dana White, el presidente de la UFC, literalmente dijo al terminar la pelea que Topuria estaba hecho un desastre, que esta noche fue muy dura para él y que cree que tiene una fractura orbital en el ojo. Sinceramente, fue una de las carnicerías más brutales que vi en lo que va del año en UFC y hasta en boxeo. Pero esto no tenía ni por qué acabar así. Topuria ya no estaba ni para continuar en el cuarto round. Literalmente tenía los 2 ojos casi cerrados. Es más, el médico lo evaluó porque tenía el rostro muy lastimado y se evidenció que Ilia no pudo pasar ese test. No podía contar los dedos que le estaban mostrando, con lo cual ahí debían detener la pelea. Es más, no era ni necesaria esa evaluación. Era cuestión de notar que tenía la cara de un héroe de Warcraft y detener la pelea, pero el referee va y le dice al médico: me vale pito tu evaluación, güey, y decide continuar la pelea. La verdad que no sé si esto es legal, pero estoy seguro que nunca antes ha ocurrido algo así en la UFC. Es más, puede que nunca haya ocurrido en Pride, en Rising o hasta en boxeo. En verdad, no tengo recuerdo de algo similar, y si es que se acuerdan de una situación así, pónganlo en los comentarios, porque generalmente lo que dice el médico del ring es ley, y por las imágenes se ve que el médico está diciendo que no puede continuar, pero como se trataba de este evento y además por la cantidad de dinero que había en favor de Topuria, no podían detener esto. Incluso por ahí vi que la familia de Trump tenía acciones en Paramount y en UFC. Escuché también que tenían apuestas en Topuria, que uno de los hijos de Trump intentó saber si una de las peleas estaba arreglada, entre más detalles que dan para pensar en teorías de la conspiración, pero eso es otro tema. El punto es que esto se debía detener ahí, pero lo dejaron continuar solo para que lo apalearan durante 5 minutos más y solo para que luego lo hagan rendir. Fue una decisión correcta, pero obviamente llegó muy tarde. Los fans de UFC recordarán lo que sucedió con Tony Ferguson. Jacek le hizo lo mismo y era una pelea que se debía detener en los primeros rounds. Sin embargo, Ferguson continuó y fue masacrado. No detuvieron la pelea y esa paliza le costó la carrera a Ferguson porque de ahí nunca más fue el mismo. Y lo irónico de esto es que Ferguson tenía que pelear contra Khabib. Justin fue un peleador de reemplazo y lo brutalizó. Y acá sucedió algo similar. Topuria tenía que pelear contra Makhachev en 1 o 2 peleas y se suponía que Justin era tan solo una transición a esa pelea, pero se repitió la historia y no fue como están comentando algunos que fue una victoria de suerte o que Topuria llegó mal. Topuria llegó con una preparación de élite, estaba en un buen momento, ya se había adaptado a la división, por lo tanto no hay excusas, y de hecho esto es lo que más está abundando en redes. Los comentarios que más están repitiendo en redes son excusas para justificar el mal rendimiento de Topuria, que fue la culpa de la ex esposa porque le quitó la mitad de su fortuna, que Jacek tenía yeso en las manos, a lo Margarito, que la pelea estaba
arreglada, entre más comentarios que solo están desprestigiando la victoria de Justin. La creatividad de muchos de los fans de Topuria no tiene límites, y yo también me considero uno de sus seguidores porque me encanta su boxeo, pero lo que en verdad pasó y la razón principal de su derrota es que este güey no hizo nada de lo que lo llevó a la cima. Durante toda la pelea buscó noquear de un solo golpe, errando completamente la estrategia, no siendo humilde, subestimando a Jacek, y lo pagó con esta humillación, muy a diferencia de Justin, que hizo una pelea muy inteligente. Verán por qué aprendió de todos sus antiguos errores, y si tuviese que resumir esta carnicería en una frase, sería: Topuria peleó la pelea que Justin quiso. Topuria, por sus últimas victorias, había ganado mucha confianza con su boxeo. De hecho, pocos días antes de esto estaba comentando que iba a enterrar a Justin, que le iba a poner una rosa sobre su ataúd, que lo noquearía rápido, que iba a ser una pelea fácil, y es más, ya tenía el 18-0 en sus redes sociales, como dando por hecho que lo iba a noquear. Es más, un día antes de la pelea realizó una fiesta anticipada de su victoria. No es una victoria que vamos a recoger, la victoria ya es nuestra. Por eso Además, últimamente muchos que siguen boxeo habrán escuchado de él porque venía desafiando a Terence Crawford, también a Ryan García, incluso llegó a desafiar a Canelo, y es más, tenía planeado tener una o dos peleas más en UFC e irse directamente al boxeo profesional, y obviamente cualquier contrato con UFC no hubiera sido suficiente como para pagar todo lo que hubiese ganado en una pelea de boxeo, y no necesariamente por su habilidad, sino que este tipo ya era una estrella mundial. Yo no tengo ninguna duda que de haberse ido al boxeo, fácil habría hecho cientos de millones de dólares, sin importar si hubiese ganado o perdido, pero el hecho es que en esta pelea pecó de soberbio y fue directamente a noquear sin tomarse el tiempo de estudiar a Jacek, confiando mucho en su pegada, y lo peor es que no fue defensivamente responsable. Algo que me encantaba de Topuria era que tenía un jab de élite. En su anterior pelea contra Charles Oliveira, el jab fue su clave para romperlo. Con Holloway y Volkanovski sucedió lo mismo. Establecía el ritmo con el jab y salía con una velocidad de piernas que nadie tiene en el UFC, provocando de esta forma la reacción de sus oponentes, que caían en la trampa. Trataban de contragolpearlo y él los terminaba contragolpeando. Además, su defensiva era muy buena. No atacaba a lo loco como se suele ver en el UFC, sino que era muy paciente. Se tomaba su tiempo estudiando a su oponente, esquivando golpes con su movimiento de cabeza, siendo muy complicado de golpear. Y de hecho, Volkanovski, que es el actual campeón del peso pluma del UFC y que también lo enfrentó, comentaba que era el peleador más complicado de golpear al que había enfrentado. Y esto es porque fundamentalmente Topuria nunca era un punto fijo. Defensivamente era muy responsable y cuando atacaba, primero siempre establecía su jab. Además, priorizaba encontrar su distancia y medir el tiempo de su oponente antes de lanzarse con todo. Pero en esta pelea literalmente hizo todo al revés. Primero buscó noquear y en los últimos rounds, cuando ya estaba destruido, sin visión y sin cardio, recién empezó a ser un poco más técnico y también empezó a buscar otras estrategias, pero ya era muy tarde. Y algo que también su sobreconfianza no lo hizo considerar y que era una incógnita muy importante fue cuál sería su rendimiento si es que la pelea se extendía. Y es que últimamente finalizaba muy rápido a sus oponentes, pero previo a esto, cuando se iba a varios rounds como a 3 o 5, se evidenciaba que perdía explosividad a medida que avanzaba la pelea. Le pasó con Youssef Zalal y con Josh Emmett. Entonces, Jacek y principalmente su entrenador Trevor Wittman plantearon una estrategia perfecta para todas estas variables, y la gran estrategia de Justin se notó desde los primeros segundos. En los primeros minutos hubo una lucha por saber quién establecía ya primero, quién controlaba la pelea. Ilya empezó dominando el centro del octágono, pero fue porque esto fue el plan de Justin. Él cedió el centro del octágono para que de esa forma pueda boxear desde afuera, aprovechando más su distancia e incentivando a que Ilya presione para que de esta manera se estrelle con su jab. Y para sorpresa del equipo de Ilya, esta estrategia tan básica estaba siendo muy efectiva. Justin era quien estaba dominando a Ilya con el jab, y si bien Ilya esquivó unos con el movimiento de cabeza, estaba recibiendo más de los que esquivaba, siendo muy irresponsable con su defensa, sacrificando defensiva por ofensiva. Estaba buscando contragolpearlo con la derecha ahí mismo, sin establecer primero su jab. Es decir, no es que no pudiese tomarse esta pelea con más calma, teniendo paciencia para primero establecer su jab, sino que simplemente quería conectar su derecha, esquivando el jab de Justin y finalizarlo. Un escenario que era perfectamente posible, porque a Justin ya lo habían finalizado antes. Además, Ilya tenía la pegada como para hacerlo. Si bien Justin no se siente tan cómodo retrocediendo, utilizó un plan similar en anteriores peleas, como por ejemplo esas que tuvo contra Fiziev. Entonces, esa experiencia que tenía contra este tipo de oponentes que son muy buenos presionando, la estaba empleando acá. Si bien durante la primera mitad de este round Ilya conectó unas cuantas derechas no tan limpias, Justin estaba siendo mucho más preciso con el jab.
Además, estaba combinando esto con fintas con movimientos laterales que estaban poco a poco metiendo en su telaraña a Ilia. Es más, también empezó a mostrar técnicas que Ilia nunca había visto en su carrera, como fintas que combinaba con intentos de derribo, pero que no tenían la intención de derribar a Ilia, sino que lo que él quería era hacer que Ilia baje su centro de gravedad y ahí sorprenderlo con un upper, una de las técnicas más características de Justin, que fue muy efectiva desde el principio porque con este upper cortó por primera vez a Topuria. Y esto fue muy interesante porque el golpe fue directamente al hueso orbital y a los segundos Ilia se lo toca como sorprendido. Minutos después conecta otro jab que abre la nariz de Topuria, lo que evidenciaba que Justin también tenía la pegada como para lastimar a Ilia. Sin embargo, cometió un error grave que casi le cuesta la pelea en este primer round. Justin lanzó una patada que Ilia defendió bien y como no podía retroceder porque tenía que poner primero el pie atrás para de esa manera tener balance, Ilia aprovechó el momento para cortar la distancia y casi lo noquea. Justin, al no tener salidas laterales, fue una presa fácil para Topuria, que demostró tener la pegada como para lastimarlo. Sin embargo, algo llamativo también de esta última parte del primer round fue como Justin, a pesar del castigo, fue capaz de conectarle unos cuantos uppers al finalizar el round. Y lo llamativo de esto estaba siendo que apenas había pasado un round y el rostro de Ilia estaba así, algo sorprendente porque a pesar de haber tenido varias peleas, nunca antes en tan poco tiempo lo habían dejado aparentemente tan lastimado. Él había sido un poco superior en este round, se notaba que estaba haciendo mucho daño cuando llegaba a conectar de lleno, pero Ilia no estaba siendo defensivamente responsable y quería acabar esta pelea rápido. Lo lógico era que haga un cambio de estrategia, pero probablemente por el éxito que tuvo al finalizar este round, decidió hacer lo mismo en el segundo round. Mientras que Justin aprendió de estos errores, ya no estaba lanzando tantas high kicks porque había el peligro de que Ilia vuelva a presionarlo y ponerlo contra la reja. Sin embargo, el español continuaba siendo superior. Se notaba que esa explosividad a veces era demasiado para Justin y la tónica del primer round se estaba repitiendo, pero para su sorpresa, Justin fue quien sí estableció su jab y, más importante aún, con esto logró encontrar su distancia y gracias a esto en este segundo round conectó una tremenda derecha en el rostro de Topuria que lo agarró justo en retroceso, en el preciso instante en que Ilia estaba retrocediendo y todavía no se había sentado bien sobre su pie derecho, y esto demostraba realmente quién estaba dominando el combate de pie, aunque Justin, terminando este round, se estaba quedando sin cardio y en un descuido por su cansancio y por su lentitud no pudo salir bien por laterales y Topuria logró cerrar la distancia nuevamente, moliéndolo nuevamente a golpes. Y aquí hay que mencionar que la técnica de golpeo de Ilia es una delicia. No vas a ver a ningún peleador en UFC pegando tan lindo al cuerpo como él, con una técnica casi perfecta. Y estos golpes estaban siendo muy efectivos y de hecho doblaron a Justin. Si esto fuera boxeo, esto lo habrían contado como un knockdown, pero en MMA esta posición es casi una condena a muerte. Es decir, en las repeticiones se vio que Justin había recibido un tremendo gancho al hígado, razón por la cual estaba claramente lastimado, y por eso Ilia pudo tener esta posición tan favorecedora. Esta montada completa es una condena casi a muerte. Ilia todavía tenía mucha energía, razón por la cual debía centrarse en rematarlo con codazos o con golpes de martillo, pero lo que él intentó, sobreestimando tal vez sus capacidades en jiu-jitsu, fue un ámbar que fracasó. Luego intentó buscar el triángulo de piernas, que también fracasó, y una curiosidad es que Khabib en esa posición sí fue exitoso, pero esto también tiene mucho mérito por parte de Justin, porque a diferencia de esa pelea, Justin mantuvo la espalda contra la lona. De hecho, seguramente muchos no lo habrán notado, pero Justin Jacek no se desesperó como en esa pelea, sino que se mantuvo calmado, y esto hizo que Ilia se desespere y que busque nuevamente el ámbar, pero Justin lo bloqueó y ahí se acabó el round. Ilia dejó pasar una oportunidad de oro, una oportunidad que se iba a repetir unos rounds más adelante, pero con un contexto completamente distinto. Sin embargo, volviendo al tercer round, el hecho de que Ilia haya fallado tantos intentos de sumisión tuvieron consecuencias inmediatas, porque al buscar una sumisión el cardio es muy importante, y buscando la sumisión se le había ido mucho cardio, no pudiéndose recuperar adecuadamente para el tercero, y fue precisamente ahí donde empezó la verdadera carnicería. Justin, por su experiencia, notó que Ilia estaba cansado y apenas en el segundo uno de este tercer round cortó la distancia, utilizando este clásico boxeo sucio, pero a diferencia de anteriores ocasiones, esta vez lo hizo con más confianza. Luego empezó a utilizar activamente el jab de nuevo, pero a diferencia de anteriores ocasiones, esta vez este jab no tenía respuesta por parte
parte de Ilya. En los primeros rounds, si bien Ilya no estaba siendo tan exitoso esquivando este jab, por lo menos intentaba contragolpear, haciendo que Justin dude cada vez que lanzaba un jab, haciendo que se la piense 2 veces. Pero en esta ocasión se evidenciaba que Ilya ya no tenía piernas para explotar hacia adelante y tampoco para retroceder. Justin, al ser un peleador con mucha más experiencia que vio a Fiziev en condiciones similares, no tardó mucho en soltar un jab y luego una brutal derecha. Esta fue la primera vez en toda la pelea que Ilya quedó lastimado de gravedad, y además este golpe fue fulminante porque le había dado justo en el otro hueso orbital que no tenía lastimado, el que todavía traía un poco sano, perdiendo mucha sangre, pero aún así logró ponerse de pie, aunque debido a toda la inflamación que ya traía debido a todos los jabs que había recibido durante estos 3 rounds, no estaba logrando ver los golpes de Justin. Si bien hasta este punto todavía movía un poco la cabeza, ahora estaba presionando como si fuese un debutante amateur. Estaba presionando en línea recta, mientras que Justin estaba teniendo un trabajo muy fácil en retroceso. Tenía dominada completamente la distancia, y en ese punto había descifrado completamente el plan de Topuria. Cuando Ilya estaba en la larga distancia, Justin entraba y conectaba su jab. Cuando Ilya presionaba, lo recibía con el jab y salía por laterales para evitar esa derecha. Y cuando Ilya cerraba la distancia, Justin lo recibía con el boxeo sucio y los uppers. Se notaba que Ilya estaba perdiendo confianza, al punto que lo estaba haciendo pelear en retroceso, una situación donde generalmente nunca se ve a Ilya, y se notó esa falta de experiencia en esa situación, porque a diferencia de Justin no sabía cómo defenderse al retroceso. En esta dinámica recibió otra derecha que no fue tan dura como la anterior porque lo agarró retrocediendo, pero aún así Ilya se escapó hasta casi corriendo, lo que demostraba que ya no tenía esa confianza. Y obviamente es entendible, porque tener el hueso orbital dañado es doloroso. Es más, hasta lo vemos en pesos pesados que se suelen rendir en boxeo cuando tienen el hueso orbital dañado. Es una de las lesiones más dolorosas que pueden haber en boxeo. Sin embargo, no era solamente eso, sino que también posiblemente tenía el otro hueso orbital dañado. Sumado a toda la inflamación que tenía y a la falta de visión, el cansancio, la frustración, era evidente que esta pelea ya no tenía ningún sentido. Es más, su hermano llamó al médico diciéndole que no puede ver, que está ciego. No puede ver, llamar al doctor. Hay que llamar al doctor. Esto demostraba que Alexandre Topuria, su hermano, ya no quería ver sufriendo a Ilya. Es decir, no hace falta ser inteligente para darse cuenta que indirectamente quería que detengan la pelea. Nadie quiere finalizar una pelea de esta forma. Pero el médico, como comentamos antes, había hecho su trabajo. Había ordenado que esta pelea se detenga, pero Ilya de forma valiente se estaba oponiendo. Sin embargo, en estas situaciones, las opiniones de un peleador no deberían tener importancia. Lo que quiera o no quiera un peleador en ese momento pasa a segundo plano, porque lo más importante es su salud. Todas las armas que pudo haber utilizado al principio de la pelea y que tal vez pudiesen haber sido efectivas ya no eran una posibilidad, por lo tanto no había por qué continuar. Pero lo que ocurre a continuación tal vez solo fue una condena a su carrera, porque si bien el daño que había recibido en el tercer round fue salvaje, lo del cuarto fue peor aún. Ilya salió a presionar más que el anterior porque sabía que en cualquier momento le podían detener la pelea por las lesiones. Por ello fue mucho más ofensivo que en el anterior round, dándolo absolutamente todo, como ya no considerando que esta pelea llegue a un quinto round, y tuvo algunos buenos momentos. Sin embargo, los momentos de Justin fueron mucho mejores. Volvió a conectarle el jab y ahora buscaba con más insistencia a la derecha. Y lo que empeoró las cosas fue este upper. Un upper que llegó justo cuando Ilya falló una derecha, quedando en la zona corta porque también no tenía esa fuerza y esa potencia para salir. Ahí Justin aprovechó el momento y conectó un durísimo upper en el hueso orbital derecho que ya tenía lastimado desde el inicio. Ilya se lo tocó y se notaba el dolor. Este gesto que están viendo se repite mucho en boxeo cuando un peleador tiene el hueso orbital lesionado o roto, y esta situación hizo que Justin gane mucha más confianza. Pero cuando tuvo de nuevo a Ilya en la zona interna, donde estaba aplicando nuevamente el boxeo sucio conectándole varios uppers, Ilya sorpresivamente encontró el momento perfecto para un derribo clásico de judo, logrando nuevamente una posición de montada completa. Pero a diferencia de la anterior ocasión donde buscó finalizarlo con sumisiones y con jiu-jitsu, esta vez fue directamente por los codazos. Pero por el sudor, por el cansancio, por la falta de fuerza, esta vez Justin giró con facilidad. Si bien le estaba entregando el cuello para que Ilya lo finalice con un mataleón, Ilya ya no tenía la fuerza para hacerlo. Y es más, Justin se puso de pie con mucha facilidad. Ilya de forma desesperada intentó otro derribo, pero fue bloqueado por Justin con una facilidad que demostraba que Ilya ya no tenía ni fuerzas para derribarlo. Una situación que demostraba que Ilya ya no traía nada y que era perfectamente evitable.
de haber sido más humilde y reconocer que no podía vencer a Jacek boxeando de esa forma tan a la ofensiva, el desarrollo y el resultado del combate serían distintos. Si cambiaba su plan de pelea desde el primer round, siendo un poco más defensivo, boxeando un poco más hacia atrás, o tal vez incluso utilizando más la lucha porque en el último round se vio que aún tenía las habilidades como para derribarlo, o tal vez usar más el grappling, los ángulos, low kicks, él tenía más recursos para resolver la pelea, pero se encaprichó con querer noquear, se encaprichó con querer conectar esa derecha que buscó tanto durante la primera parte de la pelea, que al final todo ese daño que se fue acumulando durante el transcurso de los rounds le pasó la cuenta, y cuando quiso cambiar de plan ya era muy tarde, y en esa posición Justin logró conectar un brutal rodillazo en las costillas que no sé si le rompió unas cuantas, pero evidentemente lo lastimaron. Sin embargo, era el menor de los problemas que tenía Topuria, ya que cuando trató de sentarse, como comentamos al principio, casi se va a la lona, situación que demostraba que no podía ver. Además, me llamó mucho la atención que después de la pelea no se pudo poner de pie, quedó como unos 7 minutos ahí sentado y para pararse lo tuvieron que ayudar. De hecho, por todo el castigo brutal que recibió en esta pelea, no pudo ni dar declaraciones y se lo llevaron directamente al hospital. Y estaba escuchando algunos reportes sobre su estado de salud, pero todavía no hay mucha información. Y ahora muchos vienen hablando de una revancha, que Ilya con otro plan puede vencer a Justin, que tal vez con otro equipo de entrenamiento y con más enfoque podría ganar, pero se me hace totalmente innecesaria. Primero porque a Justin le quedan solo un par de peleas y lo ideal sería que enfrente al otro rankeado de la división, Arman Tsarukyan, y también porque todavía no sabemos si es que Ilya se va a poder recuperar de esto. La primera derrota es la que más duele. Muchos peleadores que construyeron un gran invicto se suelen retirar luego de la primera derrota, y cuando deciden volver ya no son los mismos. Este será el caso de Ilya. Muchos ahora se preocupan por sus daños físicos, pero yo me preocuparía más por el daño psicológico que pueda haber tenido. ¿Volverá con esa misma confianza? Deja tu opinión en los comentarios. También escribe si es que quieres ver una revancha, y también ¿cuál crees que ha sido el mayor error de Topuria en esta pelea? Los leo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.